Bueno, y sigue el debate en torno a la ley reservada del cobre, luego de que se propusiera que los recursos destinados a las Fuerzas Armadas tienen que ser aprobados por el Congreso. Carolina Vélez está reporteando este tema y tomamos comunicación con ella. Carolina, adelante. Claro, porque durante la jornada de este lunes se realizó la parada militar y ahí un tema que fue obligado durante la jornada fue esta posible derogación de la ley reservada del cobre, o más que posible derogación, las opciones que hay de este financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y justamente para conversar de este tema nos acompaña el diputado Jorge Tarut. Diputado, buenos días. Preguntarle primero que todo, ¿cómo ve usted esta discusión con respecto a si se debe o no derogar la ley reservada del cobre? Bueno, mire, todas las democracias del mundo son los parlamentos los que aprueban los presupuestos de defensa, salvo en Chile, que tenemos una excepción. Nosotros como Cámara de Diputados, ya hace más de 3 años, aprobamos un nuevo proyecto, y ese proyecto evidentemente resguarda la debida y obligada capacidad disuasiva que tienen que tener nuestras Fuerzas Armadas. En consecuencia, es inexplicable que el Senado haya dejado esto frenado durante más de 3 años. Se echan la culpa unos a otros, que fue el gobierno de Piñera que lo paró. En consecuencia, nosotros como Comisión de Defensa invitamos a ambos ministros de Hacienda, a Felipe Larraín y también a Rodrigo Valdés. Los dos se han excusado de venir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a los ministros de Hacienda no les gustan los presupuestos plurianuales, pero no hay otra forma para el tema de la defensa. Entonces, usted de la postura que finalmente podría entonces derogarse la ley reservada del cobre, pero buscar otro financiamiento que le permita a las Fuerzas Armadas continuar desenvolviéndome como lo hacen hasta ahora. Para la Cámara de Diputados, la ley reservada del cobre ya está derogada. Falta el trámite en el Senado. Entonces, es un buen sistema el que nosotros ya aprobamos. Y además, las Fuerzas Armadas estaban conformes con ese proyecto. Entonces, ¿cuáles son las razones que no se ha aprobado? ¿Por qué el gobierno dice ahora que no es prioritario? Yo creo que sí es prioritario. Chile no tiene pretensión alguna de un solo centímetro sobre sus 3 vecinos. Solamente nosotros resguardamos nuestra soberanía y evidentemente que debemos mantener una buena capacidad de alistamiento de parte de nuestras Fuerzas Armadas. Pero por eso, esa buena relación no se puede mantener de una forma diplomática y que no necesariamente considere esta inversión cuantiosa de recursos. Mire, de esta forma diplomática, la verdad es que Suiza es el único país que lo hace, porque Suiza siempre ha sido neutral en todo. Pero todos los países invierten en defensa para mantener su seguridad y su soberanía. Estamos, lamentablemente, fíjese usted que la canción Imagine de los Beatles, ojalá que fuera cierto, ojalá que fuera realidad, pero el mundo no es así. Y todos los países, ¿no es cierto?, invierten en defensa para mantener la paz, precisamente. Porque si un país se debilita militarmente, surgen, ¿no es cierto?, aspiraciones reivindicacionistas de otros. Entonces debemos ser cuidadosos. Y por lo tanto, reitero, el proyecto que ya aprobó la Cámara por unanimidad, cosa extraña en el Parlamento, ¿no es cierto?, el Senado le debe una explicación al país, el gobierno de Sebastián Piñera también le debe una explicación al país y el actual ministro de Hacienda también le debe una explicación al país. Diputado, y en otro tema también preguntarle por esta visita que hace la presidenta a Nueva York en el marco de la nueva Asamblea de las Naciones Unidas, pero también por esta polémica que ha generado la participación también de la exministra de Salud y candidata a alcaldesa por Ñuñoa, Elia Molina. Usted siendo también que es un militante del PPD, ¿cómo ve esta participación? ¿Se puede malinterpretar? ¿Se puede considerar como un apoyo del gobierno a una de las candidaturas en una comuna? Bueno, ella es una experta mundial en las materias de salud que va a ir a tratar. Sin embargo, evidentemente que esto va a ser aprovechado por la oposición y por los demás candidatos competidores para alegar intervencionismo, etcétera. Yo creo francamente que este viaje a Elia Molina no le favorece. ¿Pero se puede considerar como intervencionismo dentro de la nueva mayoría? No lo veo como intervencionismo, pero va a ser mal interpretado, va a ser muy criticado. Sinceramente, creo que este viaje no le va a favorecer a ella, aunque ella esté cumpliendo funciones en su especialidad. Gestión como candidata a alcaldesa y por otra parte como experta en un área internacional, ¿son incompatibles a la hora de estar postulando un cargo público?
No, lo que pasa es que como estamos ella es un aporte en este sentido, ¿no es cierto? Y va a aportar en Naciones Unidas. Pero como estamos en elecciones, ¿no es cierto? La crítica va a ir directa, ¿no es cierto?, a la candidatura, se va a acusar intervencionismo, etcétera, aunque es difícil hacer intervencionismo desde Nueva York. Pero, en fin, van a haber acusaciones, ¿no es cierto?, en ese sentido, y por lo tanto, reitero, yo habría evitado este viaje. Bueno, entonces muchas gracias, diputado Taruda. Y hablando un poco de los temas de contingencia, lo veíamos con la parada militar y la posible derogación entonces de la ley reservada del cobre, de cómo podrían financiarse las Fuerzas Armadas y también por otra parte las reacciones que ha generado esta visita, no solamente de la presidenta Michelle Bachelet a la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que también la participación de la ex ministra de Salud y candidata a alcaldesa por Ñuñoa, Elia Molina. Y las reacciones, ya lo veíamos entonces, diputado Taruda lo decía, una posición que no es muy favorable para ella como candidata, quizás él no lo habría hecho, y también que han generado críticas de parte de la oposición.